una noche de abundancia, una noche de paz, una noche donde podemos ver tu fidelidad y tu gran amor, porque estamos aquí, porque hemos permanecido gracias a tu favor, a tu gracia y a tu amor. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por nosotros y derramar tu preciosa sangre. Gracias por ese sacrificio maravilloso y perfecto. Gracias por haber sido quemado, Jesús, así como los corderos. Gracias, Jesús. Exaltamos tu gran amor a esta humanidad. Levantamos tu fidelidad para que este mundo que está en tinieblas, a través de estos medios, pueda llegarles a ellos la luz que eres tú, Jesús. La revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Por eso te honramos. En esta noche te adoramos y declaramos en el nombre de Jesús espíritu de sabiduría y de revelación. Creemos que ya lo tenemos manifiesto en el nombre de Jesús. La sabiduría del Altísimo para comprender su palabra, y esos tesoros que habían estado ocultos en el Antiguo Testamento hoy son revelados para nuestra vida, Señor. Las grandes riquezas de tu gracia y de tu gloria, en el nombre de Jesús, declaro que tenemos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16. Pensamos, hablamos, actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y hacemos las mismas obras de Jesús y aún mayores. Gracias, precioso Jesús. Gracias porque por tus heridas hemos sido sanados. Gracias porque por tu sangre limpiaste y quitaste todo pecado, toda naturaleza de pecado, tú la llevaste. Por eso venimos a honrarte en este día. Espíritu Santo, tú eres el Maestro, tú eres el que glorificas a Jesús y nos revelas todas las cosas acerca de Jesús. Eres tú, Espíritu Santo, habitando en cada creyente. Eres tú abriendo los ojos del entendimiento. Eres tú abriendo esos oídos espirituales para que ellos puedan oír tu palabra, Señor. Porque tú dijiste, Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú lo dijiste, Señor, y eso lo creemos. Por eso te seguimos a ti, precioso Rey, porque no hay otro Dios como tú. No hay nadie como tú. Maravilloso Jesús, gracias. Gracias por este tiempo precioso de conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Queremos decirle que Cristo les ama, a nosotros también. Cada persona que nos va a ver o nos va a ver directo de manera diferida en nuestras páginas de Facebook, que son Fe y Poder Guadalajara, Ministerios Palabra Fe Jalisco, y también nuestras páginas de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde están todas nuestras listas de todas nuestras enseñanzas en listas de reproducción, en carpetas ubicadas de manera progresiva, continua, para que usted pueda disfrutar cada una de las series de enseñanzas que hemos dado durante aproximadamente 10 años, desde agosto 2010, estamos en YouTube y desde entonces comenzamos a subir videos, y todo esto es para que usted sea edificado, bendecido, o la bendición se manifieste en ustedes a través de la fe. Es importante entender que hemos estado renovando el entendimiento, algunas enseñanzas, la revelación ha venido a nuestras vidas y seguimos creciendo en el conocimiento de Jesús. Por ello podrá encontrar a lo mejor algunas diferencias entre 2010 y 2021, pero quiero decirle que todo es para que sea edificado usted, y las cosas que hemos estado reformando, modificando por la revelación de Cristo en nuestras vidas, bueno, ya las entenderá en este 2021,
precisamente que comenzamos con una serie de enseñanzas con una perspectiva diferente, que es la perspectiva de la gracia y del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la gracia es Jesús principalmente hablando. Y dice la palabra en Juan capítulo 1, creo que es el versículo 14, dice que la gracia, o 17, la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, pues cada persona que nos ve de habla hispana, de continente americano, europeo, de cualquier continente donde nos pueda ver en un futuro, queremos decir que el Señor tiene una palabra específica para cada uno de ustedes. Pues vamos a comenzar esta enseñanza. Es una serie nueva que la vamos a titular, o más bien el Espíritu Santo nos dio este título y se llama La fe de Cristo en el creyente. La fe de Cristo en el creyente. Ok, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra, Romanos 1, 17, no sé si ya lo tenga ahí. Dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, el justo por la fe vivirá. Lo vamos a leer en otra Biblia, que es la Biblia Bober Cantera 1957, dice, cuarta edición: porque la justicia de Dios en él se revela de fe en fe, según está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En otra traducción llamada la Biblia Textual, cuarta edición, dice: porque en él es revelada una justicia de Dios. Y luego dice, de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Muy bien, pues esta enseñanza no vamos a ver lo que es el concepto de fe, porque creo que es muy entendible, ¿no? El concepto de fe abarca muchos aspectos. Uno de ellos es que, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es un concepto incompleto de fe, porque la fe, de acuerdo a la gracia de Dios, es ver a Jesús y su obra completa en la cruz. Una vez que usted ve a Jesús y su obra completa en la cruz, es decir, la fe ve a Jesús, la fe exalta a Jesús, la fe conoce a Jesús, la fe conoce la obra concluida de Jesús. Una vez que usted ve a Jesús en la cruz y entienda los beneficios que Él conquistó por usted en la cruz, entonces sí, la fe lo impulsa a verse usted en un futuro, ¿ok? Ese es un concepto más exacto conforme a la gracia respecto a lo que significa, o la definición de la palabra fe. Muy bien. Entonces Romanos 1:17 dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Ahora, debemos de entender por cuál fe va a vivir. ¿Va a vivir por su fe? ¿Va a vivir por la fe de Cristo en él? ¿O qué significa, o cómo llega la fe al creyente? ¿En qué momento se manifiesta la fe? ¿Y en qué momento esa fe se vuelve algo tangible y palpable en la vida del creyente? ¿Ok? Entonces, la palabra fe es la palabra pistis. Es una palabra griega, pistis, que significa, es una palabra griega que significa confianza. Significa firme persuasión o estar totalmente persuadido. Significa también convicción, una convicción
basada en lo que oímos, totalmente convencido de algo que oímos. Eso es fe. Ese es el concepto de fe según el griego, o todas las acepciones de traducción, o todas las palabras que son sinónimos a la traducción de pistis, palabra griega. ¿Ok? Persuadido, estar plenamente conviccionado, basado en lo que oímos, estar conviccionado. O también podemos decir que en un creyente de fe es alguien fiable, alguien fiel o de confianza. Eso también significa la palabra pistis, que es fe, confianza, firme persuasión, convicción basada en el oído, está totalmente persuadido. ¿Ok? Eso significa la palabra fe en el griego. Ahora, vamos a ver la idea de cómo llegó la fe a ustedes. ¿Es algo que provino de la naturaleza humana o es algo que proviene de la naturaleza divina? Es importante entender todo esto. Regularmente se han tenido conceptos errados acerca de, no de lo que es fe, sino de la fe en su esencia, cómo se manifiesta a través del creyente. Esto es, muchos creen que la fe es algo que nosotros adquirimos y que es nuestra la fe, que es algo que nosotros adquirimos por el oír la palabra, pero es algo que nosotros producimos. ¿Me entiende? Es algo que nosotros producimos. Pero es un concepto errado, porque la fe no puede ser producida por el creyente, sino la fe es única y exclusivamente producida por Dios. A través de su gracia Él nos dio la fe. ¿Ok? No la podemos producir como seres humanos. Dios la produjo. En un momento dado, esa sustancia vino a nosotros, fue depositada en nosotros, pero solamente es porque Dios nos las depositó a través de su palabra. ¿Ok? Ahí es donde comienza la fe. Entonces, cuando Cristo le decía a los oyentes, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, usted lo va a encontrar única y exclusivamente esos conceptos en el Antiguo Testamento. Es decir, antes de Romanos, antes del libro de los Hechos. Usted lo va a encontrar, lo va a encontrar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Jesús le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Ok? Ahora, todos esos evangelios, según Gálatas capítulo 4, en la mayoría de las veces no podemos basarnos una enseñanza en el nuevo pacto basados en los 4 evangelios. 3 evangelios sinópticos o muy parecidos, que tienen contenido parecido, como es Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, y el libro de Juan. No podemos basarnos en esos evangelios para dar una enseñanza respecto a fe para el creyente nacido de nuevo. No podemos basarnos en eso, porque Cristo les habló a muertos espirituales principalmente. Por eso Cristo les dice, tu fe te ha salvado, porque era una fe que venía porque oían el mensaje de Cristo, pero no era una fe que se le depositaba al creyente en su corazón, sino era una fe pasajera que venía, recibían el milagro y luego al rato continuaban en incredulidad en muchos de los casos. Usted va a encontrar, por ejemplo, casos específicos al respecto, ¿ok? De tal manera que la gente no nacía de nuevo, no había un depósito de fe, no había algo que Dios les había dado, solamente era una fe pasajera que venía porque oían acerca de Jesús, porque oían la palabra de Jesús, recibían milagros de Jesús, pero era una fe, principalmente no era una fe que tenía el creyente, dada por Dios para el creyente, sino era una fe directamente del creyente por el oír la palabra de Dios, pero era una fe pasajera. ¿Me entiende? Ok, entonces a muchos les decía el Señor Jesús, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No era la fe de Dios en ellos, era la fe del creyente respecto a algo, de un mensaje que oían. ¿Me entiende? Y a través de ese mensaje, al oír el mensaje, ellos
se estimulaba en ellos algo para que creyesen en que iban a ser sanados, en que iban a recibir un beneficio de parte de Jesús, inclusive para la multiplicación de los panes. Siempre hubo algo por lo cual Jesús se manifestó en milagros, ¿ok? Entonces no era una fe depositada literalmente de Dios para el creyente, era una fe pasajera. Venía, pero así como venía, podía fluctuar, podía menguar, podía disminuir. Pero la fe que viene de Dios, todo lo que se refiere a fe, confianza, persuasión, convicción, todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado por el Espíritu de Dios. Por la obra terminada de Jesús, a través de su gracia, nos dio esa fe. Nos depositó la medida de fe. Y esa medida de fe ya no es nuestra, es de Dios, puesta en nosotros. Es muy diferente a la fe que venía en unos momentos dados, así como el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente venía arriba o encima de algunos profetas. Venía, algunos caían bajo el poder de Dios, empezaba a mostrarse la revelación del futuro. Dios hablaba a los profetas y le daba palabras proféticas, pero ¿qué cree? El Espíritu Santo se iba, no permanecía habitando en el creyente. En el Antiguo Testamento no permanecía ahí, el Espíritu Santo se iba. Y es igual la fe que usted encuentra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es muy parecida al ejemplo del Espíritu Santo. No habitaba dentro de ellos, era algo con el Espíritu Santo, venía, profetizaban, pero al rato ya ellos vivían, por decirlo así, sin el Espíritu Santo dentro de ellos. Es importante entender eso, por eso tenemos que entender ciertos conceptos ya en base al Nuevo Testamento. De Cristo Jesús hacia atrás era una cosa, de Cristo Jesús después de la cruz del Calvario es otra cosa, muy diferente, ¿ok? Pero cuando usted le entienda esto que le voy a decir, va a dejar de confiar en sus propias fuerzas y va a dejar de creer, o va a dejar de entender esto principalmente. Usted va a decir, ¿existirá el concepto mucha fe, poca fe? ¿Realmente existirá? Quiero decirle que no existe. No existe que uno tenga más fe y otros menos fe. No existe. En el nuevo pacto, en el nacido de nuevo, no existe. Todos tenemos la misma medida de fe. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todo esto va relacionado a que la gente no deje de poner su mirada en los ministros. Óigame, venía Benny Hinn, venía Héctor de la Cruz a México. No sé si vino Benny Hinn o no, pero cuando venían ciertos predicadores decían, oh, qué ungidos, cuánta unción. No entienden que ellos tienen la misma unción que ellos. No, son los conceptos que no se entienden. En el Nuevo Pacto agarran el Antiguo Testamento y tergiversan todo. O sea, por eso de la cruz para acá, nacidos de nuevo, que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, es una historia diferente a la historia del Antiguo Testamento antes de la cruz. Cristo Jesús antes de la cruz no es lo mismo a Cristo Jesús después de la cruz. Inclusive el apóstol Pablo dice, si nosotros conocemos a Cristo físicamente, hablando de la carne, pues ni a él lo conocemos, dijo, inclusive, así lo dijo. O sea, se atrevió a decir eso. O sea, es decir, ya no es el Cristo que murió en la cruz, ahora es el Cristo resucitado. Cuando usted entienda, valoramos el sacrificio maravilloso, perfecto de la cruz y del infierno de Cristo. Pero usted debe entender que usted tiene una nueva naturaleza y que el Cristo resucitado habita en usted. Y que cada día, conforme aprende la palabra, está siendo formado en usted. ¿Ok? Es muy diferente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si usted va a Gálatas capítulo 4, va a encontrar igual, versículo 4. Hablando de Jesús, dice Gálatas 4, dice el apóstol Pablo, al libro de los Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y luego, ¿qué dice la palabra? Nacido bajo la ley. Cristo Jesús muchas de las cosas les habló a los que nacieron bajo la ley. Inclusive Jesús, dijo el Señor, muchas cosas no las pueden sobrellevar ustedes. O sea, no todo les dijo Jesús porque no podían sobrellevar muchas cosas.
Primero porque vivían bajo un sistema legalista de ley. Porque primero llegó aquellos que vivieron bajo la ley. Primero llegó a los judíos israelitas, porque eran los que conocían las profecías. Eran los que conocían el libro de Miqueas, eran los que conocían el libro de Isaías, eran los que conocían la ley mosaica donde se hablaba de corderos. Por eso él tenía que venir primero a ellos, porque ellos tenían supuestamente, entre comillas, la revelación del cordero, la revelación del Mesías. ¿Ok? Vino a ellos y nació bajo la ley, y a muchas de las cosas les habló a ellos porque vivían bajo la ley. Muchos de los conceptos que usted entiende en Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía están bajo la ley. No es el Nuevo Testamento, no es la doctrina de Cristo para el nuevo pacto. ¿Sabía usted? ¿Dónde cree que viene la doctrina para Cristo? Entonces, ¿Cristo nació bajo la ley? ¿Sí o no? Y luego dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mire, ahora es diferente. Redimió a los que estaban bajo la ley, pero ahora, ¿qué dice el versículo 6? Y ahora somos hijos. Ahora son hijos, dice. Y porque son hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo, es decir, el Cristo resucitado habita en usted. Debemos de entender eso. ¿Ok? El Cristo resucitado, no el que murió, el resucitado es el que habita en nosotros. Por eso tenemos una nueva naturaleza. ¿Ok? Por eso esta serie se llama La fe de Cristo en el creyente. Si usted va nuevamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muchas de las cosas habló a los que vivían bajo la ley. Y usted ve ahí hombres de poca fe. ¿Sí o no les dijo en Mateo 17? Pero esa poca fe no existe en el nuevo pacto. Todos tenemos una sola medida de fe. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Sí, les dijo a los que estaban ahí. ¿Por qué poca fe? Porque todavía no tenían la medida de fe, porque todavía fluctuaban, porque venía una fe cuando Cristo les dijo en Mateo 10, y os doy autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, sobre los espíritus inmundos, para que vayan y los echen fuera. ¿Y qué cree que pasó en Mateo 17? Mire, vamos a ver Mateo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? ¿Para qué era la autoridad? Para que los echaran fuera. ¿Ok? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad que le dio Cristo Jesús, ¿ok? ¿Está bien? Vino fe por eso. Pero llegamos a Mateo 17. Mateo 17. Mire, llegamos a Mateo 17. Versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Mateo 17, 14, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, es alguien endemoniado, para que usted me entienda. Cuando habla de lunático está hablando de endemoniado. No se trata de su esposo, que a veces amaneció de malas y a veces de buenas. ¿Ok? ¿Qué le dice? Ten misericordia, mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos. ¿Pero qué dice? No le pudieron sanar. ¿Recibieron fe cuando oyeron la autoridad que Cristo les dio? Sí. Pero aquí no pudo manifestarse la fe de ellos. ¿Por qué cree? Porque era una fe pasajera que venía por el oír. La recibían en el momento, se veían milagros, pero transcurría el tiempo y esa fe menguaba, disminuía, porque no era la fe de Dios en ellos. Era una fe natural que venía por el oír la palabra. A de cuenta, era una creencia que ellos tenían por el oír, y de repente menguaba su fe. Aquí lo vamos a ver, mire. Versículo 16.
y lo he traído a tus discípulos, ¿y qué? Pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación. ¿Y qué le dijo? Incrédulos y perversos. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo 17:17. Mateo 17:17. En una Biblia más sencilla dice, Biblia en lenguaje sencillo, Jesús contestó: ustedes están confundidos y no confían en Dios. O sea, ya no se escucha igual, ¿no? Generación, incrédulos, perversos, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Apestosos. No, eso no dijo Jesús, ¿verdad? Así, pero algo así la gente predica, ¿no? Pero leemos una Biblia parafraseada, como lee el lenguaje sencillo, dice: Jesús contestó: ustedes están confundidos y no confían en Dios. Nada más eso quiso decir. Y luego fíjese lo que les dijo: ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? Y ahí es donde notamos la diferencia entre el Cristo resucitado que habita en el nuevo pacto en cada creyente, entre el Cristo que habitaba fuera del creyente y que tenía que ayudarlo siempre. No pueden hacer nada sin mí, le está diciendo Jesús. ¿Y qué cree? Era la verdad, porque no nacían de nuevo. ¿Ok? Luego dice: no pueden hacer nada sin mí. Y luego dice: ¿cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. O sea, le dice a sus discípulos: o sea, no pueden hacer nada sin mí. ¿Cuándo van a aprender? Esa fue la exhortación de Jesús, según una Biblia parafraseada, Biblia en lenguaje sencillo. La Reina Valera lo habla muy duro, ¿no? Versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Lo capta? O sea, ¿por qué él sí pudo? ¿Por qué ellos no pudieron? Bueno, aquí vamos a ver por qué no pudieron. 19: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es bueno eso entender, ¿no? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Entiende? Por vuestra poca fe. Entonces, ¿existía poca fe en el Antiguo Testamento en muertos espirituales? Sí, porque no era la fe de Dios en ellos, depositada en ellos. Una cosa es la fe que viene por el oír, pero una vez que ya viene la fe por el oír, es depositada en usted, y existe algo más grande que su fe, es la fe de Cristo en usted. ¿Entendemos? Por eso hacemos cosas maravillosas en la tierra. Por eso hacemos cosas extraordinarias aquí en la tierra. Tenemos una capacidad increíble de hacer cosas maravillosas, increíble para el mundo, pero para nosotros debe ser creíble. Entonces, ¿por qué no pudieron echarlo? Por vuestra poca fe. ¿A quién les habló? ¿Estamos de acuerdo que eran muertos espirituales? ¿Sí? Había poca fe ahí. No tenían la fe de Dios en ellos. Había poca fe. Y vamos a ver otro caso de mucha fe. ¿Ok? Creo que viene en Mateo capítulo 8. Ok, entonces poca fe, ¿verdad? El 21 ya se lo sabe usted que no viene en los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Pero esto género no sale sino con oración y ayuno. O sea, eso no tiene nada que ver. Hasta el 20 llega la Biblia. El 21, chéquelo en Dios habla hoy, no versión internacional, Biblia textual, y no viene ese texto. Así le llaman los teólogos, fue un texto interpolado, que significa fue añadido en manuscritos tardíos del siglo XII, XIII, aún modificados por Erasmo de Rotterdam por allá en el siglo XVI, 1500, principios de 1500. Estoy bien, ¿verdad? Siglo XVI, principio de 1500, sí estoy bien, porque siempre ando medio honrado con que si es siglo XVI estamos hablando de 1500, no de 1600. Sí estamos bien, ¿verdad o no? Sí, sí, porque eso es, créalo que puedo aprender palabras y todo lo que usted quiera, pero ya cuando me dice el siglo XVI, ¿a qué se refiere? ¿A 1600 o 1500? Ahí siempre voy a perder el examen ahí, Dios mío. Pero no sé por qué, pero bueno, ya estoy aprendiendo. Ok, entonces, el 21 no existe. Este género, esta clase, este tipo de demonio no sale si no oras y si no ayunas. Dios mío, ¿qué tiene que ver el ayuno?
Si fuera cierto esta palabra, y lo vemos en otro evangelio sinóptico, que habla de la misma historia, que en Marcos capítulo 9, mire, Marcos 9, a ver si aquí creo que es Marcos 9, vamos a ver. Sí, Marcos 9, otra vez, desde el 14 en adelante, estamos hablando Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Ya? Marcos 9, del 14 en adelante, ¿ya lo tienen? Ok. Ahora, si leemos esa parte, dice el 23, hablándole al padre del muchacho, fíjese, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero en el nuevo pacto, en el Espíritu, nosotros ya lo creemos todo. ¿Qué necesitamos en el nuevo pacto? Solamente recibir la información revelada para que comience a trabajar en nosotros, ¿ok? Es como esto, mire. La fe es algo así. ¿Por qué estamos hablando del concepto de fe en ese sentido? Porque lo estamos refiriendo al nuevo pacto en primer lugar. La fe ya fue depositada en usted y es la fe de Dios en usted, ¿ok? Esto va a quitar todo y va a desligar todo concepto de idolatría. Este tema lo debía haber llamado ídolos del cristianismo, inclinarse a pastores, ¿no? O inclinarse a líderes, o creer que el pastor tiene más unción que el discípulo, o creer que el pastor tiene más fe que el discípulo, o creer que aquel evangelista internacional tiene más fe que el discípulo, o que el oyente. No es así. En el nuevo pacto nos quitamos toda esa venda. Olvídese de pastores ungidos, porque todos somos ungidos en Cristo Jesús. Lo que pasa es que la unción y la capacidad que nos da el Espíritu Santo es para hacer diferentes cosas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, alguien que le diga que está más ungido y que por eso es pastor y maestro, yo quiero decirle que está equivocado. No puede tener más unción el pastor y maestro que el que barre y limpia las sillas. No es así. En el nuevo pacto no es así. Vamos a quitar el concepto de superungidos, ¿no? ¿Me entiende? Porque regularmente los pastores somos los que tenemos el ministerio de darles el alimento espiritual a usted, no para que me vengan a lamber las botas a mí. Tenemos que quitarnos ese concepto. Sí sabe que muchos pastores se promueven a sí mismos, ¿no? Debemos de honrar a los pastores. La honra no se le va a quitar a nadie. Hay que honrarles. Una cosa es honra y otra cosa es creer que ellos están más ungidos y son superhéroes prácticamente de los feligreses. O sea, Dios mío, llega Benny Hinn y ahí andan casi arrodillándose. Yo quiero la unción de Benny Hinn, yo quiero la unción de Morris Cerulo, yo quiero la unción de fulano predicador. Y todavía dicen ellos, todavía no, hay unos que se jactan por internet, por allá un hombre por allá en Miami, latino, hermanos, tienen que venir a mi ministerio para yo impartirles la unción. Dios mío, ¿qué va a impartir la unción? Si todos estamos ungidos, ¿qué va a impartir esa persona? Nada. Conforme al Antiguo Testamento, ahí andaba Eliseo. Elías, Elías, yo quiero andar detrás de ti. Elías, no te me escapes, Elías, yo quiero tu unción. Pero ahora ya no tenemos la unción de los otros maestros. Ya no tenemos esa unción. Tenemos la misma unción que tiene cualquier creyente que nació de nuevo. Pero la unción es una capacidad que nos da el Espíritu Santo para realizar a cada persona diferentes labores dentro del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. No crea que el pastor, el líder religioso, no crea que es la cabeza. Tenemos diferentes funciones. Mi función como pastor es venir a administrar esta congregación y darles el alimento espiritual. Es todo. Es todo. Pero si usted me respeta a mí, yo debo respetarlo igual a usted. Si usted me habla de usted, yo también le voy a hablar de usted. Yo lo respeto a usted.
El mismo respeto que usted puede tener hacia mí es el mismo respeto que yo voy a tener a cada uno de ustedes, porque son parte de un cuerpo de Cristo. Así como usted puede honrarme a mí, yo puedo honrarlo a usted. ¿Por qué los pastores se andan promoviendo? A ver, hermanitos, a ver qué día me invitan a comer, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo? Y hay gente que se está promoviendo, hablando de ministerio de pastor para ver qué le puede dar la gente. Dios mío, eso es un error garrafal. Usted me puede regalar un traje y yo le puedo regalar un traje también. O sea, es igual, yo lo puedo honrar a usted con unos zapatos, así como usted puede honrarme con unos zapatos. O sea, no es más un pastor que uno que limpia las sillas, no es más. Lo que pasa es que el pastor administra una congregación, es diferente, función. ¿Entendemos? O sea, va a empezar y vamos a quitar todo concepto religioso, ¿no? Yo había un hombre allá en Miami, hermanos, venga para yo darle la impartición de la unción que yo tengo, que Cristo me ha dado la unción y yo quiero impartírselas a usted. Yo, ¿qué vas a impartir? Si es un inútil siervo. Ya no somos inútiles en Cristo Jesús, ¿sabían? Es incorrecto decir, Señor, soy, ¿cuál es la expresión que dan? ¿Inútil qué? ¿Inútil qué? Siervo inútil. Eso ya no existe en el nuevo pacto. No somos inútiles, porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una capacidad especial y tenemos la fe de Cristo en nosotros. Por eso nadie se diga siervo inútil. Ahora, toda la capacidad que la tenemos hay que darle gloria porque es de Él. Tanto la fe como la gracia son de Él, provienen de Él. No es algo que nosotros producimos. Esa gloria es para Él siempre, ¿ok? Pero ya no somos siervos inútiles. Imagínense decirse siervo inútil, pues con razón están todos inútiles, por Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que cumplimos una función como pastores, ¿ok? Usted me respeta a mí como pastor, yo lo respeto como el que limpia las sillas. Pero no soy mayor yo porque soy pastor a usted que limpia las sillas. No es así, mi hermano. No es así. ¿Entendemos? Por eso no se menosprecia ningún ministerio en el Nuevo Testamento, se menosprecia, mi hermano. ¿Por qué es tan importante el que barre como el que da la palabra? Ni unos más, ni unos menos. Porque somos un cuerpo que nos coordinamos para trabajar unos con otros. ¿Ok? ¿Sí? Ahora sí es cierto que la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. ¿Está de acuerdo que sí dice la Biblia eso? Pero someteos ¿en qué sentido? En lo que le retransmite de la palabra. Uno. Segundo, si él dirige una congregación y administra un lugar, pues usted nada más, yo quiero administrar este lugar, pastor, juntamente con usted. ¿Qué tengo que hacer para que el reino crezca? ¿Qué tengo que hacer para extender el evangelio de Cristo? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Estoy a sus órdenes, pero en ese sentido, porque somos un cuerpo. ¿Quién no dijo eso? Mire, 1 Corintios 12, no sé, me estoy metiendo en muchos problemas aquí, pero me voy a meter en muchos problemas con muchos pastores, ¿no? Porque ellos se creen los superungidos. ¿Y qué cree? Muchos de ellos ya no se quieren juntar con la chusma, ni con el mundo, porque dicen que la unción se les va a quitar. ¿Cómo se te va a quitar algo que te dio Cristo? La unción ahí está. Nosotros desarrollamos esa unción. Nosotros activamos esa unción a través de la fe. Y la unción que nos ha dado Dios nunca se nos va a quitar. Hay gente que no se junta, porque creen que van a perder la unción. ¿Qué van a perder? No pueden perder algo que se les regaló. ¿Ok? Algo que se me regala no lo puedo perder. ¿Qué hago? Nada más lo recibo y fluyo con ello. ¿Qué dije ahorita aquí? ¿Vamos a dónde? 1 Corintios 12. Ok, no. Ahorita vamos a 1 Corintios 12. Marcos 9. Dice el 24, 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Este hombre necesitaba que se le ayudara en su incredulidad. ¿Estamos de acuerdo? Necesitaba la ayuda de Jesús, porque no tenía la fe depositada en él. ¿Ok? Ahora ahí va.
Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle? 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es la misma historia, ¿estamos de acuerdo? Y el problema de este texto es que no menciona la poca fe. ¿Se da cuenta? No la menciona ahí. O sea, es decir, es más claro Mateo 17. Mateo 17, 21 no existen los manuscritos más antiguos, ¿ok? Hasta el siglo V no existía. Fue añadido después del siglo X, creo que después del siglo X, XII, por ahí fue añadido ese texto bíblico, ¿ok? Entonces, Mateo 17:20 dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, que se siembra en tierra y crece, y es la más grande de las hortalizas, dice en Marcos capítulo 4. Sí, Antiguo Testamento tenía que crecer la fe, pero así como crecía, decrecía o disminuía. Antiguo Testamento. ¿Entiende? Y han hecho doctrinas de esto, mi hermano, basándose Mateo, Marcos, Lucas y Juan, creyendo que es Nuevo Testamento y que es aplicable para nosotros como nacidos de nuevo. No es aplicable. ¿Ok? Estamos viendo que por vuestra poca fe. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero si regresamos, creo que en Mateo capítulo 8 viene la otra historia. Mateo capítulo 8 versículo 5. Ahora vamos a ver una gran fe. Estamos de acuerdo que eran discípulos israelitas, judíos, ¿verdad? A los que les dijo que por vuestra poca fe, ¿verdad? Que no pudieron echar fuera un demonio. Mateo 17. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 8 versículo 10. Anteriormente, un poquito más atrás. ¿Ya lo tiene? Mateo 8 versículo, ¿qué les dije? 5. ¿Ya? Mateo 8:5, ¿ya? Listo, amigo internet, anótelo, libreta, lápiz. Mateo capítulo 8 versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Y qué va a pasar? Su siervo sanaría. Di la palabra y mi siervo sanará. Ok, ¿estamos de acuerdo? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, fíjense lo que dijo Jesús: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe o grande fe. Ya son dos casos: los israelitas poca fe, judíos poca fe, porque no pudieron echar fuera un demonio, y porque dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Dice tanta fe o grande fe, pero principios basados en el Antiguo Testamento, porque Cristo vivió bajo la ley, eran muertos espirituales, Jesús no había resucitado, ellos no habían resucitado juntamente con Cristo, ellos no eran templo del Espíritu Santo, a ellos no se les había depositado la medida de fe, por eso había poca fe y mucha fe, es decir, una fe fluctuante. Tanto en Mateo 10 les dijo: echen fuera demonios. Mateo capítulo 17 no pudieron, y Jesús le dice: por vuestra poca fe. En Mateo 10 se les habló para que tuvieran fe para echar fuera demonios. En Mateo 17 se les había acabado la fe, ya era poquita la que tenían. Aún en Mateo capítulo 8 Jesús se maravilló por tan grande fe de un centurión romano. No era israelita, romano, gentil.
O sea, mucha fe, poca fe va relacionado a muertos espirituales, ¿ok? Por eso cuando usted predica la palabra a una persona en el mundo, ¿sabía usted que pueden recibir milagros de sanidad? Sin nacer de nuevo, y sin tener la vida eterna garantizada, y reciben milagros de sanidad. Yo conocí a mucha gente. No ocupa decirle recibe a Jesús como Señor y Salvador para que sea salvo, no ocupa decirle. Nada más tiene que hablar de Jesús como sanador. Es todo. Reciben su milagrito, se van a su casa totalmente sanos, pero cuando se mueren se van al infierno. ¿Recibieron fe para ser sanados? Sí, pero fue una fe fluctuante, que es una fe porque vinieron y oyeron un mensaje. Vino la fe, pero no tuvieron fe para ser salvos. O sea, ¿se ha dado cuenta? No es la misma fe la que ahora se nos depositó a nosotros, no es la fe de ellos, porque es una fe de ellos, es una fe natural de ellos, que oyen una palabra de Dios y esa fe natural se activa, por decirlo así, en ellos y reciben el milagro de sanidad. Pero ya que les habla usted de Cristo como Salvador y Señor para que lo reciban, no, déjame con mi religión. Pero recibieron su milagrito de sanidad. ¿Cómo la ve? Recibieron su milagrito de sanidad, pero no quisieron recibir al sanador, al Salvador. Por lo tanto, totalmente sanos, se fueron del lugar y cuando murieron se fueron al infierno. Aunque tenemos la esperanza de que alguno de ellos, la semilla haya fructificado. ¿Entienden? Tenemos esa esperanza. Estamos entendiendo conceptos de fe bajo el antiguo pacto de los 4 evangelios, ¿ok? Pero tenemos que entender la fe de Dios que ya tenemos en nosotros, que es totalmente diferente. Por eso la fe no puede crecer ni puede disminuir. No puede aumentar, no puede disminuir la fe que nos ha dado Dios como nacidos de nuevo creyentes en Jesús, ¿ok? Porque ya no es nuestra fe fluctuante que viene por el oír un mensaje y recibir un milagro, sino es una fe, es la fe de Dios depositada en cada creyente. Es muy diferente. Por eso la fe que le depositan a usted no crece, ni aumenta, ni disminuye, porque fue dada por Dios. Entonces, ¿Jesús habló de poca fe y mucha fe? Sí. Sí habló de poca fe y mucha fe. Habló que la fe crecía y todo eso, pero eso ya no es aplicable en el Nuevo Testamento. Y no quiero todavía entrar a Romanos 12, solamente estoy dando un panorama general. Ok, entonces esa fe, por decirlo, es una fe natural, por oír un mensaje de Dios, solamente viene en un momento específico, recibe el milagro, y esa fe, si no siguen oyendo la palabra, no hay fe para ser salvos, y es una fe que se diluye, y en otras palabras es una fe que en un momento dado no va a permanecer en ellos para conservar el milagro de sanidad. Por eso mucha gente que ha venido aquí ha sanado y luego otra vez están enfermos. Digo, me tocó ver varios casos. Romanos 10, 17, la clásica. Ya se la sabe usted, pero le va a quedar un mensaje diferente el día de hoy. ¿Ok? Romanos 10, 17. Dice Reina Valera 60, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora me pregunto, ¿cuál fe? ¿La fe depositada en nosotros? ¿La fe que viene por oír la palabra cuando estamos en el mundo? ¿O cuál fe? La fe es por el oír. Bueno, eso dice Reina Valera. Pero hay otras Biblias. La Biblia al día dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene. Si yo le digo a usted que si usted está oyendo palabra de Dios ahorita, le estoy diciendo que fe no está viniendo a usted, ¿qué me diría? La fe ya vino cuando usted nació de nuevo, no puede volver a venir la fe. ¿Qué pasa con el mensaje? Cuando oye la palabra, ¿qué es lo que pasa? Usted recibe información revelada para que opere en la fe que se le dio. Ahí va otra vez. No viene fe al oír la palabra de Dios, porque la fe ya vino cuando usted recibió a Cristo Jesús.
¿Qué es lo que sucede cuando oye información y se le revela a usted? Bueno, solamente opera, actúa en la fe que ya tiene. Es lo único que sucede en el creyente. No puede venir la fe por el seguir oyendo la palabra de Dios, porque la fe ya la tiene. Y eso viene en Romanos 12:3, que le fue depositada la medida de fe. Es muy diferente esto, porque ya no es la fe de usted, sino ¿a qué fe se refiere en Romanos 10:17? Bueno, pues vamos a verlo. Es importante entenderlo. Traducción, Biblia al día dice que la fe viene por el oír. Ahora, ¿el contexto de qué nos está hablando? Dice en la traducción Septuaginta, versión Huneman, dice: luego la fe por oído, y el oído por medio de la palabra de Cristo. Lo que dice Reina Valera 1960, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no viene en los manuscritos griegos. Siempre se refiere a la palabra de Cristo. O sea, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Eso viene en los manuscritos griegos. No viene, en varias traducciones no dice, mire, la Biblia al día dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por eso cuando usted oye ley de Moisés, aprovechando que ya terminamos el tema ese, cuando usted oye de los 10 mandamientos, que cumple 10 mandamientos, no puede venir fe a usted, porque la única fe que viene es por el oír el mensaje de Cristo. Oír acerca de Cristo, Cristo resucitado, el que murió en la cruz, el que terminó su obra en la cruz. Acerca de ese mensaje, acerca de la maldición que llevó Jesús en la cruz, acerca de su obra terminada, todo lo que hable de Jesús, esa fe viene por el oír el mensaje de Jesús, no por el oír la ley de Moisés, ¿ok? La Biblia de las Américas, así que la fe viene del oír. Pero ¿qué cree? Oh, sorpresa, la palabra que la fe, la palabra venir, la palabra dice, la fe viene, es decir, la palabra viene, no viene en los manuscritos griegos. Solamente es una palabra que sirve como apoyo para darle una interpretación al texto bíblico, pero no viene en los manuscritos la palabra viene. Porque Reina Valera no dice viene, ¿verdad? Que Reina Valera dice es. La fe es por el oír. La Biblia al día y otras Biblias nos dicen la fe viene por el oír. Entonces la palabra viene no viene, valga la redundancia, en los manuscritos. No está en los manuscritos. Por consecuencia, son palabras que se adicionan a nuestro lenguaje para darle un entendimiento a lo que quiso decir el autor, que es Dios hablándole al apóstol Pablo. ¿Ok? El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo. Ok, Biblia en las Américas lo trae. Si usted verifica la palabra viene, la trae en color gris, lo que quiere decir y significa que no vienen los manuscritos griegos. La Reina Valera Gómez, así que la fe viene por el oír, la palabra viene, está en color gris. Cada vez que usted ve una Biblia, una traducción y viene color gris, esa palabra no viene en los manuscritos griegos. Eso quiere decir, solamente es un apoyo para darle una interpretación al texto bíblico, ¿ok? Para darle un mejor entendimiento al texto bíblico. Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? O sea, son palabras que no vienen en los manuscritos, pero que son un apoyo para darle un lenguaje más entendible en nuestro español, ¿ok? Inclusive la Biblia King James, mi hermano, la palabra esa que viene, dice la última parte, by the word of God. Esa parte donde dice of God, esa parte viene en color gris. La palabra of es, sí, para decir de Dios, ¿no? No, perdón, la palabra es la palabra so, no sé si voy a pronunciar bien, then fate, comet. Comet es de coming, ¿no? Viene, significa que viene, ¿no? No, por favor, tradúceme. Comet es C-O-M-E-T-H, comet. Yo pienso que es coming, es como de venir, no e ir, algo así, ¿no? Bueno, no sé inglés yo, la verdad, pero bueno. Eso viene con letras grises. La Biblia en lenguaje sencillo
dice así: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. En otras palabras, la fe es por el oír el mensaje de Jesús, acerca de Jesús, hablando de lo que Jesús hizo por ellos, hablando de Jesús en la cruz, hablando del sacrificio perfecto de Jesús. La fe es por ello, ¿ok? La Dios habla hoy, 1996, dice: así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Esta me gusta mucho. La Dios habla hoy porque dice que la fe nace al oír el mensaje acerca de Cristo. La fe nace en ese momento. En otras palabras, Romanos 10:17, la fe que dice es por el oír o viene por el oír, no se está refiriendo a la medida de fe que usted ya recibió. Y ahorita que usted está escuchando la palabra, no está viniendo fe a ustedes, porque ustedes ya nacieron de nuevo. El contexto nos habla el mensaje de la predicación del evangelio para muertos espirituales. Mire, veamos el contexto. Romanos 10:17, veamos desde el versículo 8 en adelante. Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? En otras palabras, ¿de qué está hablando? De la predicación de que usted tiene, la gente que no tiene a Cristo muerto espiritual, que tiene que confesar a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Creer con el corazón y confesar con tu boca a Jesús. ¿Para qué? Para que seas salvo. Está hablando de la salvación, ¿ok? El contexto está hablando de salvación, ¿sí? Luego dice el 10, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para quién va ese mensaje dirigido? Para muertos espirituales, ¿ok? 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. ¿Con quiénes? Todo lo que le invocan, ¿ok? Y luego viene el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasa? Pasa de muerte a vida, es salvo. Y ahí no está hablando la palabra soso, que representa varias cosas. Liberación de peligros temporales. Soso significa salud, sanidad en muchos de los casos, pero aquí el contexto no lo avala. Yo no puedo agarrar una palabra en griego y agarrar una serie de traducciones al español y decir soso, salvo, sotería, significa todo esto, y aplíquenlo cada vez que lean la palabra soso, cada vez que lean la palabra salvo, aplíquenlo. No podemos decir eso, porque cada palabra, aunque usted pueda agarrar 10 del griego, Dios mío, una mosca no me deja, y va a salir ahí. Pero sí me bañé lo bueno. Bueno, es algo para que despierte a nuestro público de internet. Entonces, ¿qué pasa? Dice versículo 13, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. ¿De qué salvación se refiere? ¿Sanidad a sus cuerpos? No. ¿Salud a sus cuerpos? No. ¿Liberación de peligros temporales? No, porque eso también significa la palabra soso. Ser prosperado económicamente no se refiere a eso. Ser libre de la pobreza y de la ruina no significa eso. En el contexto de la salvación que viene para vida eterna, a eso se refiere, ¿ok? Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, la palabra salvo, sotería, significa salvación eterna, libre del pecado. Eso significa libre de la condenación eterna. Eso significa la palabra sotería, que viene aquí en Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Entonces, digo, erradamente muchos ministros agarran una palabra en griego, sotería, y significa todo esto. Y cada vez que leas la palabra salvo o sano, siempre va a ser la misma, sotería, y significa todo esto. Es un error garrafal eso. La palabra sotería o soso en el griego siempre se va a traducir de acuerdo al contexto. Si no coincide con el contexto, aquí no está hablando de sanidad, no está hablando de salud,
está hablando de salvación eterna. ¿Ok? Por eso yo no agarro una palabra en griego y le doy un montón de traducciones. No es así. Y erradamente, cuando no se estudia la palabra, erradamente puedo agarrar y hacer una mezcla entre una capirotada y un pozole con pollo y cerdo, mi hermano. ¿Ok? Bueno, capirotada, para nuestros amigos que nos ven en internet de otros países, capirotada es un dulce que se produce en México bien rico, que agarran el pan, luego le echan piloncillo, luego le echan queso, luego le echan frutas, manzana, le echan pasas, y regularmente, desafortunadamente y lamentablemente, nada más lo quieren hacer en Semana Santa. Dios mío. ¿Por qué no lo encontramos el resto del año? No sé. Bueno, desafortunadamente lo hacen nada más en Semana Santa. Bueno, entonces Romanos 10:14, aquí viene el contexto de la palabra sotería o salvo, ¿no? El contexto se refiere a salvo, pero salvación eterna, es decir, que se vaya al cielo, en otras palabras, ¿no? Versículo 14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? De quien no han oído. ¿Cómo creerán de quien no han oído? Está hablando que salvo para vida eterna. ¿Entendemos? Salvo para vida eterna. Eso es el contexto que nos habla la palabra sotería, salvación. Salvo para vida eterna. ¿Ok? Si estamos entendiendo, ¿verdad? La palabra salvo, sotería, inclusive, mire, Romanos 10:13. Romanos 10:13 viene siendo la palabra que viene como salvo en un Vine, en un diccionario Vine, es la palabra soso. Significa salvar, significa librarlo, significa preservarlo, sanarlo inclusive. La palabra soso significa salvación, significa ser preservado, significa ser libre de la enfermedad, salvación espiritual y eterna. Y tienes varias acepciones de traducción. Ser libre de la servidumbre también significa la palabra soso. Libre también se traduce como la palabra sanar. Soso se traduce como sanar también, ser sano. Sano, salvo, libre de aflicciones, preservado, salud, sanidad, etcétera. Pero ¿qué cree? En el contexto de la palabra soso, que viene en Romanos 10:13, está hablando de salvación eterna. ¿Ok? ¿Y por qué le decimos eso? Porque viene Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han? ¿De qué está hablando? De la predicación de la palabra muertos espirituales, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces la fe viene por el oír. ¿Cuándo? Cuando predicamos el evangelio a los muertos espirituales, a ellos viene la fe. Vuelve a predicarle a otros muertos espirituales, a ellos viene la fe. Pero una vez salvos, ya no viene fe a ellos, porque ya les fue depositada la medida de fe. ¿Entendemos? ¿Cuál medida de fe? La misma fe con la que operó Cristo en la tierra ha sido depositada en nosotros. Por eso ya no somos nosotros operando con nuestra fe, es la fe de Cristo a través de nosotros. Por eso esos que se creen super ungidos dicen, no, pues la gente sanó por mi fe. Vengan a mí, van a sanar por mi fe. Ese es un error bien grande. Nunca van a sanar por tu fe la gente. Tú puedes operar en la medida de fe que se te dio.
y ministrar el poder del Espíritu Santo para que otros sean sanos. Es muy diferente a que digan que van a sanar por la fe del pastor o del líder o del evangelista, mi hermano. Es muy diferente. Y la gente anda buscando y corriendo. ¿Dónde anda tal evangelista? Vamos con aquel evangelista. Hubo una señora, Dios mío, que venía cuando vino Cash Luna, una señora que andaba siguiendo a Cash Luna. Va a estar en San Luis Potosí, vámonos. Va a estar en Argentina, pago el boleto de avión. Va a estar en el DF, allá voy. Va a estar en Guadalajara, y vino la señora y aquí anduvo. Y el Señor seguía en la misma silla de ruedas, porque andaba buscando la unción del evangelista. No entendía que la fe de Dios había sido depositada en ella, y que de ella, de adentro de ella, emanaba la vida, emanaba la sanidad, para que al momento de hablar la palabra de Dios, viene la información revelada a su mente, renueva su coco, su mente la renueva, y esa información revelada empieza en su corazón, es depositada y empieza a expresarla por su boca, y dice la palabra: el justo vivirá por su fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo depositada en él, y en la cual esa persona está operando. No es la misma, mi hermano. Es decir, dígame, suponiendo, bueno, no suponiendo, lo vamos a declarar en fe en ustedes. Usted tiene un bochito Volkswagen de la Segunda Guerra Mundial, los primeros que salieron, pero tiene un Porsche y un BMW. ¿Hay diferencia entre un bochito Volkswagen y un BMW y un Porsche? ¿Cuál es más grande y más famoso? El Porsche y el BMW. Se lleva el bochito como 1000 veces contra uno, ¿no? Porque el bochito, no entiendo por qué dejaron abiertas unas rejillas en la parte de atrás para que en tiempo de lluvia le cayera el motor. Yo no entiendo eso, pero bueno. Y ahí tiene a la gente poniéndole un impermeable para que no se les llene el motor de agua. Yo no entiendo por qué hicieron eso, pero bueno. ¿Qué es mejor, un Porsche, un BMW o un bocho? Un Volkswagen. Dígame, ¿qué es mejor? ¿Qué es más grande? ¿Un BMW y un Porsche? ¿Sí o no? Pero ambos, si no los maneja y no los usa, no se van a mover. ¿Qué importa si tiene poca fe el muerto espiritual o mucha fe, si no se van a mover en esa fe? ¿Entendemos? Por eso no existe mucha y poca fe en el creyente nacido nuevo. Existe la medida de fe, la misma fe de Cristo en ellos. Y depende de ellos que esa fe opere en la tierra. Es como un manual para, si usted quiere manejar un avión, no va a poder si no toma un curso. No va a poder manejar un avión, no va a poder pilotearlo si no toma un curso. ¿Qué necesita usted? La información revelada, donde usted aprenda a moverle el montón, a los cientos de botones que traen la cabina, para poder pilotear un avión y poder aterrizarlo en un lugar. ¿Sí o no necesita eso? Sí. Es lo mismo en la fe. La fe es ese avión que usted ya lo tiene ahí. Pero ¿qué necesita? La palabra de Dios para que aprenda a cómo operar ese avión, cómo operar la fe. Necesita la información revelada en su espíritu para que aprenda a operar esa fe que ya le fue dada. Porque si no aprende, no tiene el manual que es la Biblia, nunca va a aprender a operar en esa fe, aunque ya tenga toda la fe de Dios depositada en usted. Por eso unos operan más la fe, porque tienen mayor información revelada y operan más esa fe, y se manifiesta más la fe. Las cosas se manifiestan. La fe nosotros no la producimos. La fe literalmente Dios nos las dio porque Él es el que produce la fe. ¿Entendemos ahí? Entonces Romanos 10:17. Ok, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Estamos entendiendo que está hablando Romanos 10. Estamos hablando de la predicación del evangelio para muertos espirituales. ¿Entendemos el contexto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Okay. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? Las buenas nuevas al mundo sin Cristo.
Y luego dice el 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, el no obedecer al evangelio habla de muertos espirituales. Usted va y les predica y no todos obedecen. Y luego ahí viene el 17. Así que la fe es por el oír, o la fe viene por el oír. ¿Cuál fe? La fe al muerto espiritual que se le predica la palabra de Dios. Pero en usted no viene fe. En usted viene información para pilotear el avión. ¿Entendió? El avión es la fe que ya tiene usted. Necesita solamente la información para ver cómo opera el avión. ¿Cómo manejo este avión? ¿Qué hago? ¿Y qué? Esa fe es nuestra fe y está cimentada literalmente en Cristo Jesús. Entendemos que Romanos 17, o sea, ya no diga, es que cuando alguien le predique, es que la fe viene por el oír y te tienes que congregar para que entre más oigas va a venir más fe. Es una mentira o es una verdad a medias. ¿Ok? Se tiene usted que congregar para que entienda el manual cómo operar la fe. No porque viene fe y no para que su fe crezca, porque la fe no crece ni decrece. La fe no aumenta ni disminuye. Usted ya tiene toda la fe de Dios en usted. Impresionante, ¿no? Entender eso. Entonces, no es mi fe. Gloria a Dios. Entonces yo opero en la fe de Cristo. Yo necesito operar en la fe de Cristo, porque ya la tengo. Necesito operar esa fe. ¿Cómo manejo esa fe? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no se refiere a que cada vez que se congrega va a venir fe. No. Cada vez que se congrega usted aprende acerca de cómo funciona el manual, cómo funciona la fe. Recibe información. La fe oye, ya tiene la fe, pero dice, la fe habla. Bueno, ahora tiene que hablar lo que está escrito en la palabra. Y obviamente que esa información le va a llegar por el oír. Por eso, ¿cómo le puedo decir? Se va a escuchar drástico, pero quiero decirle que la fe de usted no necesita oír la palabra. La fe de usted necesita revelación, y la revelación puede venir por el leer la Biblia. Por eso usted puede decir, ¿ok? Tan solo por leer la Biblia viene una revelación a usted y empieza a aplicarla, a hablar lo que está escrito. De la abundancia de su corazón habla su boca. ¿Y qué cree? Ya está operando el manual de la fe. Y se van a empezar a manifestar las cosas que Cristo Jesús ya le dio en la cruz a través de ello. Ya se nos fue depositada toda la fe. Ya no va a venir más fe. Solamente usted tiene que recibir la instrucción revelada del Espíritu de Dios, cómo va a operar esa dimensión poderosa de fe que ya fue depositada en usted, con la cual se creó el universo, con la cual Jesús movía montañas, con la cual Jesús sanaba a los leprosos, hacía ver a los ciegos. Por eso ya nos vamos a quitar esa idea del superpastor ungido. El superpastor ungido, olvídese. Todo aquel que le diga que es super ungido porque está aquí al frente es un mentiroso, engañador, o a lo mejor ignora porque no lo hace con mala intención, lo hace con mala información. ¿Entiende? No lo hace con mala intención, lo hace con mala información. Usted tiene, su servidor, tengo la misma fe que tiene usted, porque ambas es la fe de Cristo que nos fue depositada. Y ahí la dejamos y el domingo continuamos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Padre, gracias por revelarnos tu palabra, tu verdad. Jesús, gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos la revelación de tu palabra. Gracias por mostrarnos esta maravillosa revelación, que ya no es nuestra fe, ahora es la fe tuya en nosotros. Y ahora estamos aprendiendo a manejar esa dimensión poderosa, ese poderío que se nos fue dado. Aprendemos ahora a manejarlo a través del conocimiento,
de este manual que es tu palabra, que es la palabra de Dios. Aprendemos a operar esa fe que ya nos fue depositada. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Ahora lo entendemos perfectamente. Ya no somos muertos espirituales, ahora somos hijos de Dios. Ya no vivimos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. Y a través de tu gracia maravillosa se nos fue depositado toda la fe de Cristo. La fe de Dios literalmente está en nosotros. Y ahora, Señor, te damos gracias porque nos das el manual, la información revelada para poder operar esa fe, para poder actuar en esa fe, en el nombre de Jesús. Y gracias te doy porque tenemos todas las cosas en abundancia. Gracias porque ya todo lo que nos fue dado, que pertenece a la vida y a la piedad, se nos fue dado por tu divino poder. En el nombre de Jesús, amén. Cada persona que nos ve por internet reciba a Cristo. Dígale: Señor, ven a mi vida, te recibo como mi Salvador y mi Dios. Sea sano, sea libre. Esta información revelada que le dimos el día de hoy, comienza a operar en ello. La sanidad está dentro de usted. La salvación, si usted ya recibió a Cristo, está dentro de usted. La prosperidad financiera, bienes y riquezas están dentro de usted. Solamente ahora comience a conocer estos principios básicos para que usted opere esa maravillosa fe que fue depositada en usted en el nombre de Jesús y pueda manifestarse en usted. Cada promesa se haga ahora una realidad en su vida. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también, y nos vemos el próximo domingo a las 12:45, 12:50 del mediodía. Bendiciones. Perdón, 11:45, 12 del mediodía, comenzamos transmisiones en vivo. Cristo les ama, nosotros también. Gracias, Jesús, gracias, Señor.